Gloria al Señor, amados. ¿Quiénes creen que Dios es bueno? ¿Quiénes están enamorados del Señor? Mira el que tiene a su lado y dígale: hermano, estoy enamorado de Dios. Dígase. Estamos enamorados de Él. Vaya conmigo al Salmo capítulo 34. Verso 18, amados. Salmo 34, verso 18. Quiero en el nombre de Jesús dejar una palabra en sus corazones, amados. Salmo capítulo 34, verso 18. Dice la palabra: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Quiénes han estado quebrantados de corazón en algún momento? ¿Quiénes han sentido el contristar del Espíritu Santo en su vida? ¿Sabe? Todos los que un día llegamos a la iglesia, todos sin excepción, aquí no hay ninguno que pueda decir: pastor, yo soy la excepción. Todos los que un día llegamos a la iglesia, llegamos con una herida en el alma. Todos nosotros llegamos heridos. Todos nosotros, de una u otra forma, cuando llegó a la iglesia, sea esta o cualquier otra iglesia, cuando usted llegó a la iglesia, usted entró a ese lugar, usted entró con heridas en su alma. ¿Por qué? Porque, amado, el ser humano es tripartito. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos un espíritu, nosotros tenemos un cuerpo, nosotros realmente tenemos un alma. Y cuando Cristo muere en la cruz, y dice la Biblia que Él pagó todas las cosas, Él sufrió, Él padeció y vivió el escarnio, muere en la cruz, y dice que hubo una redención universal. Jesucristo nos redimió de la maldición del pecado. Jesucristo nos redimió de toda maldición. Y hay algo interesante: cuando Él nos redimió, dice la Biblia, nos enseña la Biblia, que Él realmente redimió lo espiritual de nosotros. Es decir, nace en nosotros una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Pero aunque tenemos esa naturaleza, nosotros tenemos que entender que cada uno tiene un alma y que cada uno de nosotros tiene un cuerpo. Fue realmente redimida la naturaleza espiritual. Lo espiritual, por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, lo espiritual ya fue redimido. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido redimidos espiritualmente. Es decir, el que me redimió, el que lo redimió a usted, le da la garantía espiritual de que un día lo que Él comenzó lo terminará. ¿Y qué significa eso? Que el que redimió lo espiritual está trabajando hoy con lo almático. El alma representa nuestras emociones. El alma representa nuestros pensamientos. Sus pensamientos, sus emociones representan el alma que está en usted. Y el cuerpo es esto que usted ve. Hay un cuerpo. La pregunta es: si Cristo murió por mis pecados y me redimió, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué pecamos? Porque hay un área de nuestra vida que es el alma, que es el cuerpo, que realmente no ha sido todavía culminada esa redención. Por eso la Biblia habla de 3 fases. Y cuando realmente lo enseñamos como escuela de teología, y quiero darlo como un preámbulo o darlo realmente como una introducción, es porque tengo que llevarte al contexto teológico para que tú entiendas el proceso de lo que hace el Espíritu Santo en el alma y en el cuerpo del ser humano. Todas las enfermedades bíblicamente que padece el cuerpo son almáticas. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús vio paralíticos, Jesús vio ciegos, sordos, aún personas que decían son lunáticos. Pero hay algo interesante: Jesús nunca dijo llévenlo al psicólogo. Para ese momento habían locos, para ese momento habían personas con problemas mentales, para ese entonces habían personas que padecían todo tipo de enfermedad, leprosos.
personas que tenían problemas de parálisis. Pero Jesús nunca dijo, llévenlo a los médicos y denle una terapia a los huesos. Vayan y háganle terapia. Jesús nunca dijo, llévenlo al psicólogo, al psiquiatra. Es verdad, la ciencia también fue creada por Dios, pero la ciencia no puede imponer algo por encima de lo que realmente representa el poder de Dios. Dios es todopoderoso y por encima de un psicólogo, de un psiquiatra, de un terapeuta, por encima de la ciencia está el poder de Dios, está el Espíritu Santo de Dios. Y lo que puede costar meses, años, en Cristo puede hacerse en un momento, amados. Cuando entendemos esto, tenemos que entender lo que representa entonces esa redención. Por eso nuestra fase de redención podemos decir que está dada en 3 fases. Usted vive un pasado, un presente, su vida es un pasado, un presente y un futuro en Cristo. Teológicamente hablando, eso tiene realmente una explicación. Nuestro pasado en Cristo ya fue justificado por Cristo. De ahí nace la teología de la justificación. De ahí nace la doctrina de la justificación. La justificación ya se dio en mi vida, ya se dio en tu vida en Cristo Jesús. Cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tú en ese mismo momento, tú eres sellado por el Espíritu Santo. Y el Jesús que murió en la cruz hace más de 2000 años te justifica delante del Padre. La sangre que Él derrama es la sangre que realmente hace memoria delante del Padre. Su sangre nos perdonó, su sangre nos redimió y su sangre nos dio libertad. Es decir, ya fuimos justificados. El precio que yo tenía que pagar, que usted tenía que pagar, Cristo lo pagó por nosotros. Eso es la justificación. Es decir, el Padre dice, hay un culpable y la paga de la muerte es pecado. Tienes que morir. ¿Por qué? Porque estás en pecado y la paga de ese pecado es la muerte. Todos nos merecíamos la muerte. Todos en pecado sin Cristo tenemos que morir, pero Cristo se colocó en el medio. Por eso Él es el mediador, Él es el intercesor. No es un papa, no es un hombre, es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. No es un hombre, amados, no es un sacerdocio humano, es un sacerdote espiritual. Como lo dice el libro de Hebreos, Él es el que justifica y se coloca en el medio y dice, yo justifico a Omar. Es verdad, Él merece la muerte, pero yo muero por Él. Y Cristo murió por mí. Eso se llama la justificación. Ya fue, es mi pasado, pero yo vivo en mi presente. Y en mi presente se da una doctrina o una teología que se llama la santificación. Es decir, mi presente representa mi alma. Mi pasado representa mi espíritu. Mi presente representa mi alma. Entonces, en mi presente se está dando un efecto santificador. El Espíritu Santo que me convenció de pecado, ahora ya trabajó en mi pasado, porque ya me justificó delante del Padre. Ya Dios, a través de la persona de Jesús, me justifica delante del Padre. Ya el pasado fue determinado, pero ahora el presente que yo vivo, vivo en mi alma. Mi alma es la que se manifiesta en mi presente, y ese presente se llama nada más y nada menos que santificación. Dios está santificando nuestras vidas. Dios está santificando tu vida. Cuando tú recibiste a Cristo, tú comenzaste de nuevo, pero cada día el Señor te está santificando y lo está haciendo en nuestro presente. Y viene un futuro. Y eso tiene también una connotación bíblica. ¿Qué representa nuestro futuro en Cristo? La glorificación. ¿Y cuándo se da la glorificación? En mi cuerpo. Es decir, la justificación es mi pasado que se dio en mi espíritu, la santificación es mi presente que se da en mi alma, y la glorificación es mi futuro en Cristo que se va a dar en mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Que este cuerpo mortal, este cuerpo que hoy padece, este cuerpo que hoy está enfermo, este cuerpo que hoy de pronto sufre miseria, sufre corrupción, este cuerpo en mi futuro va a ser glorificado, va a ser perfecto y no habrá enfermedad, no habrá cáncer, no habrá herida que pueda golpear o matar este cuerpo. ¿Entendieron eso, amados? Eso era como para darle un fuerte aplauso al Señor.
¿Sabe por qué? Ya le voy a decir por qué. Porque el día que usted sufra alguna enfermedad, usted tiene que decir, yo tengo una garantía, que el que me justificó ayer, me está santificando hoy, me dice por fe que este cuerpo, aunque tenga una llaga, aunque tenga una herida, eso lo entendió Job cuando dijo, era una llaga, dice la Biblia, pero Job dijo, aunque mi cuerpo sea deshecho, yo sé la garantía que tengo en la glorificación de este cuerpo que es mi futuro. Y yo sé que aunque mi cuerpo hoy sea una llaga, mi Redentor vive. Y si Cristo vive, yo vivo con Él. Es decir, eso es poderoso, amados. ¿Y por qué? Porque es ahí cuando uno entiende, y Pablo lo entendió, en Cristo somos más que vencedores. No podemos morir en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos redime. Si partimos de ahí, y el que tiene a su lado, hermano, esto apenas es la introducción. ¿Y por qué les doy esta introducción, amados? Posiblemente continuemos este mensaje la semana que viene, pero usted no podía entender el trato del Espíritu Santo en su vida si no entiende la introducción. No se le puede olvidar nunca esta introducción. Mi pasado es la justificación que ya fue dada en mi vida. Mi presente es la santificación que Dios está haciendo en mi vida, en esa alma que tengo. Y mi futuro es la glorificación que va a ocurrir en mi cuerpo. Por eso soy tripartito. Por eso vivo pasado, presente y futuro. Por eso mi Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice la Biblia que Él sana a los quebrantados de corazón. El mensaje de hoy lo he querido titular, no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar cómo te dejó. Tú no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar cómo te dejó ese pasado. El problema de muchas personas es que hoy están heridas, y toda herida se ocasionó por consecuencias del pasado. Todos los que estamos acá, repito, un día sufrimos heridas. Hoy muchas personas están sufriendo heridas, y más aún por todo lo que viven los venezolanos. Hay muchas heridas. Cuando alguien es afectado injustamente, eso causa una herida. Cuando alguien es ofendido, eso causa una herida. Cuando alguien es robado, eso causa una herida. Cuando alguien es humillado, eso causa una herida. Hay muchas maneras que el enemigo va a usar para causar una herida. Lo primero que tenemos que entender son las causas de las heridas. De manera general, la herida es causada por el pecado de la humanidad. Nunca esperes de mi Señor que Él quiera causar una herida en sus hijos, porque aún la disciplina de Dios es para gozo, es para alegría. Dios nunca va a disciplinar a sus hijos con el ánimo de destruirlos. El diablo, una vez lo dije y lo repito hoy, el diablo conoce tu potencial, pero no te llama por tu potencial, te llama por tus errores. El que te saca o el que te recuerda tus pecados es el diablo. Dios nunca te va a acordar, porque cuando Dios te perdona un pecado, dice la Biblia que Él lo entierra a lo más profundo de la mar. Y cuando tú vas y le dices, Señor, pero mira lo que hice ayer, Él te dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él cumple, cuando Él promete, Él cumple, iglesia. Si alguien te recuerda lo que tú eras ayer, tienes que decodificar inmediatamente y decir, esto no viene de Dios, esto viene del diablo. Porque la Biblia enseña que Dios nunca te va a recordar lo malo que tú hiciste ayer. Si Él te perdonó, si tú te arrepentiste, ya Cristo lo perdonó. Y Él murió en la cruz no solo para perdonar los pecados del pasado. Qué bueno es esta noticia que te voy a recordar hoy. Cuando Jesús murió en la cruz, murió para perdonar los pecados del pasado, del presente y del futuro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es poderoso.
Pastor, argumenteme eso con la Biblia, Pedro. La noche que cenó con ellos, le dijo: Pedro, tú me vas a negar. Antes de que lo negara, ya él sabía que lo iba a negar. Antes que lo negara, ya él sabía que Pedro iba a fallar. Sin embargo, antes de Pedro fallar, ya Jesús lo había perdonado. Qué maravilloso es el amor de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes quieren amar como el Señor? Entonces dígale al que tiene a su lado: hermano, antes de que me falle, ya yo te perdoné. Dígaselo. Si un día le falla a esa persona que le dijo eso, usted recuérdele este día. Porque eso sí es de Dios. Dios siempre te va a recordar que cuando Él lo hizo y lo selló, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo en el nombre de Jesús. La iglesia sufre muchas heridas. A veces creemos que venir a la iglesia es encontrar personas perfectas. A veces algunos creen que cuando el pastor termina de predicar, hay un cilindro allá detrás de esa ventana, que el pastor entra al cilindro y lo succiona al cielo. Y el próximo domingo lo baja. Inmaculado. No, amado. Podemos fallar. Yo mismo le he dicho siempre, yo puedo fallar. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque se imagina que uno de ustedes no pueda fallar. ¿Usted se imagina si usted tuviera el don de que no cometiera errores? Usted fuera uno de los más altivos que existiera en la tierra. Usted se jactara. Usted dijera: el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Si a veces somos tan malos, si somos tan altivos, tan arrogantes, tan prepotentes, ¿cómo será si tuviéramos el don de no cometer errores? Hoy anduviéramos como el fariseo. Porque yo sí leo la Biblia, porque yo sí diezmo. Señor, eso lo dice la Biblia, lo dijo Jesús. El fariseo que dijo, yo dándose golpe en el pecho: yo sí soy bueno, yo no fallo. Y había uno por allá que era el peor de todos en el barrio. Y dice que no podía ni levantar su cabeza. Y lo que le dijo al Señor fue: Señor, sé propicio de mí. Es decir, ten misericordia de mí. Dios quiere que usted y yo entendamos que el hecho de que alguien le falló a usted no significa que usted mañana le pueda fallar a alguien. Y no podemos cambiar nuestro pasado, de todas las heridas que alguien causó en mi vida. Pero sí puedo cambiar aquello que originó en mi vida, lo puedo cambiar en Cristo Jesús. Amén. Hay 4 heridas que yo quiero resaltar en esta mañana. 4 heridas que he considerado como pastor que han sido las más universales. 4 heridas que estoy seguro que cada uno de nosotros ha podido vivir. La primera herida es la herida del rechazo. El 98%, estadísticamente hablando, se ha hablado que todo ser humano nacido en este planeta, el 98% de nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida el rechazo. Esto es tremendo. Si eso es así, de todos los que estamos aquí, el único 2% es el que se salva. Pero la estadística es tan grande que todos hemos sido rechazados. Cada uno de nosotros de una u otra forma ha vivido rechazos. Algunos han sido rechazados por sus padres. Aún hay personas que antes de nacer, ya en el vientre de su mamá, estaban experimentando el rechazo. Hay personas que antes de nacer, cuando estaban en el vientre de su madre pensó en un momento no tenerlo. Quizás uno de los que están acá, de los que estamos aquí, pasamos por el rechazo antes de nacer. Otros, cuando nacimos, vivimos rechazo. Particularmente, ustedes conocen mi historia, yo fui rechazado por mi padre. Mi padre a los 5 meses le dijo a mi mamá: no importa que te vayas. Y fuimos rechazados, mi hermano y yo, porque no le importó que mamá saliera sin nada, sin saber a dónde ir. Pero sé que hay personas aquí que han sido rechazados por padres, han sido rechazados por hermanos. Quizás otros han vivido el rechazo de un familiar
lejano. Quizás otros han vivido el rechazo de un líder gubernamental. Quizás has vivido el rechazo de tu esposo, de tu esposa. Hay momentos en nuestras vidas que hemos vivido rechazo. Y esa es una de las heridas más fuertes. Y son heridas que muchas veces cuando llegan a nuestras vidas, son heridas que terminan realmente convirtiéndonos a nosotros también en agentes de rechazo a otros. Porque hay una gran verdad que usted hoy tiene que llevarse en el corazón. Generalmente las heridas que cada uno tiene, terminará siendo las áreas donde usted terminará hiriendo a otros. Generalmente donde usted hoy está herido, terminará siendo el área donde usted va a herir a otro. Y si usted tiene la herida del rechazo, usted va a asumir el síndrome del rechazo. Generalmente las personas que hoy rechazan a otros, esas personas que usted ve que de pronto no les gusta dar un abrazo, esas personas que usted ve que no les gusta vínculos o grupos de amistad, esas personas que rechazan, esas personas que de pronto dicen yo no quiero saber de esposo, estoy seguro que es porque un día vivió el rechazo de un hombre. Personas que dicen yo no quiero saber de noviazgo, no sirven para nada, es porque un día posiblemente su novio la rechazó. Hay personas que no quieren saber, un policía, es porque puede ser que un día un policía lo rechazó. Cuando uno vive el rechazo, eso comienza a causar una herida en la vida de uno. Y eso que hoy es para mí una herida, termina siendo un instrumento que el diablo va a usar para yo herir a otro. Y repito el título del mensaje, usted no puede cambiar su pasado, pero con la ayuda de Dios, usted puede cambiar cómo lo dejó ese pasado. El problema de muchas personas es que se jactan y se justifican y dicen, es que yo sé que soy malo, es que yo sé que soy así, pero ¿qué culpa tengo yo? Mamá era así conmigo. Está bien, es una verdad. Tu mamá se comportó mal, tu mamá no te enseñó cómo era, tu mamá no te dio el amor que te merecías, tu mamá no cumplió lo que debió de haber cumplido. Está bien, dejó una herida en tu vida, marcó tu vida, es verdad, creciste con ese dolor, pero lo vas a reproducir en otros. Vas a justificar lo que un día alguien hizo en tu vida para tú seguir siendo ese monstruo en otros. Tú no puedes cambiar el pasado que tuviste con tu mamá, pero sí puedes decir lo que eso originó en mi vida. Yo no puedo cambiar cuando lo viví, pero sí puedo cambiar lo que ahora soy, porque dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si yo estoy en Cristo, nueva criatura puedo ser, y las cosas viejas pasan, todas el Señor las va a hacer nuevas. Lo que quiero recordarte con este pasaje una vez más, es que muchas veces cuando vamos a un psicólogo con una herida del rechazo, o con cualquier otra herida del alma, cuando vamos a un psiquiatra, miren, hay muchas personas en clínicas de psiquiatría, en lugares que esas personas los que tienen son heridas del alma, personas que fueron heridas. Pero ¿saben qué hacen los psicólogos? ¿Saben lo que hace la ciencia? ¿Saben lo que hacen los expertos? Ellos pueden detectar el mal que usted tiene, pero ellos no tienen la cura. Búsquelo para que les diga el mal. Son especialistas en eso. Un psicólogo le puede decir, hay un problema en ti y tienes un problema grave. Eres un iracundo, eres un impaciente, golpeas a tu esposa, mira lo que tú estás haciendo. Oye, tienes un problema psicológico, y eso es verdad, tienes un problema psicológico, tienes trastorno psicológico. Pero usted tiene que ir a la raíz que creó esas neuronas. Usted tiene que ir a la fuente, el que creó ese cerebro. Entonces, ¿qué hacen los psicólogos? Agarran una curita y le ponen una curita. Y le ponen calmantes al problema. Y la persona pasa días, meses con calmantes, o vive su vida con calmantes, con curita. Pero le tengo una buena noticia en esta mañana. No viva de curitas en su vida. Busque al creador de su cuerpo. Busque al creador de su alma. Busque al creador de su espíritu. Vaya a la fuente que es Cristo, y Él va a restaurar su vida, va a restaurar su familia. Por eso, amado,
muchos hemos vivido el rechazo. ¿Y por qué yo le digo busque la fuente? Porque todo lo que usted y yo hemos vivido en heridas, Jesús lo vivió por nosotros. Dice que Él se humilló a lo sumo. ¿Para qué? No solo para servirnos, sino para que cuando lo vivamos nosotros podamos ir a Él y decir: Señor, tú lo pagaste por mí. Señor, quiere decir que esta herida del rechazo, también tú lo viviste por mí. Y si usted va a Isaías capítulo 53, verso 3, usted puede ver ahí cómo el Señor Jesús, patológicamente hablando, clínicamente hablando, el Señor Jesús fue un niño que nació ya rechazado antes de nacer. Quizás muchos de los que estamos aquí hemos tenido una historia mejor cuando nacimos. Quizás usted nació en una cunita hermosa, usted nació en una casa familiar, usted nació en una urbanización, usted nació de pronto en un barrio, de pronto, pero donde usted nació, aunque estaba en un rancho, ahí estaba papá y mamá. Pero dice la Biblia que antes de Jesús nacer, el profeta Isaías, muchos años antes, profetizó y dijo: antes de tú nacer, Jesús, vas a ser desechado entre los hombres. Qué tremendo. Ya el Señor Jesús sabía antes de nacer que Él iba a ser desechado por todos nosotros. ¿Sabe? Porque ahora lo amamos. Y es fácil para usted y para mí decir hoy: yo amo al Señor. Señor, yo te amo. Pero aquí entre usted y yo, antes de Cristo estar en nuestra vida, ¿verdad que no lo veíamos así? No nos importaba adulterar, fornicar. No nos importaba robarle algo a alguien. ¿Por qué usted ve tanta gente matando? Estos días vi un video que no lo quise ni ver, pero bueno, alguien ahí y vi cómo le pegaron unos tiros a una persona, y vi como que después que lo pegaron unos tiros le daban unos puntapiés y le vaciaron, hermano, muchísimos tiros, y le seguían dando patadas, y lo agarraron y lo volvieron y lo voltearon, y más tiros y más patadas. Y yo dije: Señor, tú no te equivocas cuando dices que el ser humano sin Cristo es animal, carnal y diabólico. ¿Cómo una persona hace esa? ¿Cómo un padre viola a un hijo? ¿Cómo una madre abandona a su hijo? ¿Cómo se explica eso? Dios mío. Porque lamentablemente, amados, son heridas que un día vivieron esas personas, y como no han buscado de la fuente que es Cristo, el único que puede transformar esas vidas es Jesucristo. Y esas personas siguen animales diabólicos, siguen realmente equivocados. El rechazo, en Isaías 53 podemos ver cómo el Señor fue rechazado. Dice la Biblia que Él fue rechazado aún antes de venir. Iba a ser rechazado, varón de dolores. Pero no solo eso, María y José, cuando ya iba a dar a luz María, llegaron a un lugar, no hay habitación. Otro lugar, era el Mesías que iba a nacer, el Rey de Reyes. ¿Por qué el Padre permitió que eso ocurriera? Para que ninguno de nosotros hoy diga: Señor, es que tú no me entiendes. Él nació en un pesebre, amado. Hoy en día lo ponen adornito y lo ponen muy bonito, pero un pesebre era en el monte, rodeado de culebra. Por allá, imagínense que una de las que está aquí esté embarazada y de pronto le dan dolores de parto, y cuando va llegando a la cañada, por allá un montecito ahí dio a luz, salió el muchacho. Así fue, amado. Lo que pasa es que lo queremos adornar. Lo vemos muy bonito. Ah, no, la vaquita, aquí están los. No, hermanito. Dice la Biblia que Él se hizo pobre para que usted y yo en Él seamos ricos. Dice que se hizo maldición para que usted y yo en Cristo seamos bendición. Dice que se hizo miseria para que usted y yo hoy seamos benditos del Señor. ¿Cómo no darle un aplauso al Rey de Gloria, amados? ¿Cómo no bendecirlo? No sé quiénes han vivido el rechazo aquí, pero en Cristo usted puede salir de esa herida en el nombre de Jesús.
Quizás hay hijos que están padeciendo por el rechazo que sus padres vivieron un día. Quizás hay familias que están padeciendo, hay esposas que viven el rechazo de su esposo, pero es porque su esposo un día fue rechazado. Esposos que están acá, su esposa merece un hombre que más que la rechace, la ame, la abrace. Y si hay algo que impide hacerlo, la excusa no es que yo me crié así, es que yo no soy tan pegajoso como tú. Todos en Cristo tenemos que ser una mercocha en amor. Yo voy a cerrar con esto porque esto está bueno, pero se va a poner mejor. Pero vamos a seguir hablando en las próximas semanas de otras heridas. Hoy hablé del rechazo, pero voy a hablar también de la herida de la traición. ¿Cómo habla la Biblia de esa herida, Dios mío? Pero también habla de la herida del abandono, amados. Personas que han sido abandonadas. También quiero hablarles de la herida del abuso. Y en el abuso me voy a detener un poco. Posiblemente cierre con esa herida. Porque en el abuso lo hemos visto muy general. Medité mucho con esa herida porque se está dando mucho en mi país. Y he querido, yo creo que el Espíritu Santo, lloré cuando llegué ahí a esa herida. Así que lo invito a continuar.